Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Adriana, Oscar, Javier, Arnold, Andrea y Yana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. La niebla se espesaba como un velo de muerte sobre la carretera desierta. Los postes de luz escasos y parpadeantes apenas lograban perforar la oscuridad reinante. Desde lejos, el rugido de un motor rompió el silencio, creciendo hasta convertirse en un estruendo que precedió un gigantesco camión que avanzaba con firmeza, ignorando el peligro que se escondía entre las sombras. En la cabina, un trailero gruñón ajustaba el sombrero sobre su frente mientras se burlaba de las tonterías que le habían contado en el paradero de camiones unas horas antes. Una curva famosa por desaparecer a los imprudentes. Con una mano sobre el volante y otra alzando un café negro y humeante, el hombre murmuró para sí mismo, convencido de que no existía nada que pudiera detenerlo. Pero, conforme su camión se acercaba a la curva, las luces comenzaron a parpadear y el rugido del motor se tornó en un gemido extraño. Entonces, algo cruzó la carretera. Una figura alta y negra, con un par de ojos rojos que ardían como brasas. El trailero pisó el freno con fuerza, pero ya era demasiado tarde. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Guillermo. Siempre he sido un hombre de rutinas y pocas creencias. Mi vida como trailero me acostumbró a confiar en lo tangible: el asfalto bajo las llantas, el sonido estable del motor y el café hirviendo en mi termo. Nunca fui supersticioso. Las historias de fantasmas son para asustar a los tontos, solía decirle a mis compañeros en las paradas. Esa noche salí de Monterrey con destino a Guadalajara. Mi camión iba cargado con electrodomésticos y el cliente quería que le entregara antes de las 6 de la mañana. No había tiempo para descansos largos, pero eso no me preocupaba. Llevaba años manejando sin parar, acostumbrado al cansancio. En una gasolinera, mientras llenaba el tanque, un viejo me advirtió sobre la curva del diablo. Me miró con ojos serios y dijo: "No pases por ahí de noche, muchacho. Esa curva se ha llevado a más de un valiente". Me reí en su cara. Pensé que era una broma para asustar a los forasteros y no le di mayor importancia. Conforme dejé atrás las luces de la ciudad, el camino se volvió cada vez más solitario. Los árboles a ambos lados de la carretera parecían cerrarse sobre mí y una niebla espesa comenzó a cubrirlo todo. La radio, que usualmente me acompañaba con música ranchera, comenzó a emitir un zumbido extraño, como si la señal se estuviera perdiendo. El primer tramo de la carretera fue sencillo, aunque la niebla empeoró conforme avanzaba. Apenas podía ver más allá de los 10 metros frente a mí, pero el GPS seguía marcando la ruta correcta. Encendí las luces altas para intentar perforar la oscuridad, pero la niebla parecía absorberlo todo. No me di cuenta de cuándo comencé a sentirme observado. Era una sensación rara, como si algo estuviera siguiendo el camión. Miré por los espejos retrovisores varias veces, pero no vi nada más allá del contenedor que transportaba. Después de unos minutos apareció el letrero: curva peligrosa a 500 metros. Me reí para mis adentros, recordando al viejo de la gasolinera. Tal vez esto es lo que le llamas al diablo, dije en voz alta, tratando de romper el silencio en la cabina. Reduje la velocidad, como siempre hacía en las curvas cerradas. Sin embargo, algo me llamó la atención. Un par de luces más adelante en medio de la niebla. Eran intensas y brillaban como reflectores, pero no se movían. Pensé que podría ser otro vehículo detenido, así que encendí las intermitentes y me preparé para esquivar. Al acercarme, me di cuenta de que no era un auto, era algo más. Las luces no provenían de faros, sino de dos ojos enormes y rojos que me observaban fijamente. Eran como brasas encendidas en medio de la noche. Frené en seco, pero el camión patinó sobre el asfalto húmedo. Mi corazón latía con fuerza y sentí un sudor frío correr por mi espalda. La figura se desvaneció tan rápido como había aparecido. En ese momento, las cosas empezaron a salirse de control. La radio comenzó a emitir voces distorsionadas, como si alguien estuviera susurrando en un idioma que no lograba entender. El motor del camión empezó a fallar y las luces parpadearon varias veces antes de apagarse por completo. El camión se detuvo, inmóvil, justo en medio de la curva. Encendí las luces de emergencia y traté de reiniciar el motor, pero nada funcionaba. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Al principio pensé que era algo cayendo del contenedor, pero el sonido se repitió, más fuerte y más cercano. Venía desde afuera, justo debajo de la cabina. Tragué saliva y agarré una linterna de la guantera. Mi instinto me decía que no saliera, pero no podía quedarme ahí. La
Bajé del camión, con los pies temblorosos sobre el pavimento húmedo. La niebla era tan densa que apenas podía ver el frente del vehículo. «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?», grité, aunque mi voz sonó más débil de lo que esperaba. El golpe se escuchó de nuevo, esta vez en la parte trasera del camión. Giré rápidamente y apunté la linterna hacia el contenedor, pero no había nada. Solo el eco de mi respiración y el sonido de mi corazón latiendo a toda velocidad. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. La figura negra, alta, con ojos rojos como el fuego, apareció a pocos metros de mí. Su presencia era opresiva, como si el aire mismo se estuviera volviendo más pesado. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Sentí que estaba atrapado bajo su mirada, incapaz de moverme o siquiera gritar. Y entonces habló. Su voz era grave, profunda, y resonaba como si viniera de todas partes. «Este es mi camino», dijo, «y tú no eres bienvenido». No podía moverme. Mis piernas temblaban como si estuvieran clavadas al suelo y mi cuerpo entero estaba paralizado por el miedo. Aquella figura me miraba con ojos encendidos y aunque no se acercaba, sentía su presencia como si me estuviera aplastando. «Este camino no es para los vivos», volvió a decir. Su voz resonaba en mi cabeza como un trueno. Con un esfuerzo sobrehumano logré retroceder un paso. No sé si fue instinto o pura desesperación, pero levanté la linterna y apunté al haz de la luz directamente hacia sus ojos. La figura retrocedió levemente, su forma oscura pareciendo desvanecerse por un instante, pero no desapareció del todo. «¡Déjame en paz!», grité con todas mis fuerzas, aunque mi voz sonó más como un eco quebrado. De repente, el camión detrás de mí cobró vida. Las luces delanteras se encendieron, iluminando la niebla, y el motor rugió como si alguien hubiera puesto en marcha. Giré la cabeza hacia la cabina, esperando ver a alguien en el asiento del conductor, pero estaba vacía. «Tu destino ya está marcado», dijo la figura, antes de desvanecerse en la oscuridad. No lo pensé dos veces, corrí hacia la cabina y me subí al camión, cerrando la puerta de un golpe. El motor seguía encendido, pero el volante parecía tener vida propia. Giraba sin que yo lo tocara y el camión comenzó a avanzar por la curva. Intenté frenar, pero los pedales no respondían. Era como si el camión tuviera una voluntad propia, llevándome hacia algún lugar que no podía ver. Afuera, la niebla se volvía más espesa y los árboles parecían moverse, inclinándose hacia el camino como si quisieran atraparme. De repente, la radio comenzó a emitir un sonido aterrador, una mezcla de risas y llantos como si cientos de voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Me tapé los oídos, pero las voces no se detenían. «¿Qué quieres de mí?», grité, mirando el parabrisas, esperando que aquella figura volviera a aparecer. Y así lo hizo. Esta vez estaba junto al camión, de pie en medio de la carretera. Su forma negra se alzó más grande que antes. Sus ojos estaban brillando con un rojo intenso. El camión no se detuvo. Avanzó directamente hacia él, pero en lugar de impactar, atravesó su figura como si fuera humo. El motor se apagó de golpe y todo quedó en silencio. La niebla desapareció y me encontré solo en la carretera, justo en el otro lado de la curva. Me tomó varios minutos recuperar el aliento. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Miré por los espejos retrovisores esperando ver algo detrás de mí, pero la carretera estaba completamente vacía. Intenté encender el camión de nuevo y, para mi sorpresa, el motor arrancó sin problemas. Las luces delanteras brillaban con normalidad y el GPS volvió a funcionar como si nada de esto hubiera pasado. Avancé lentamente, temiendo que aquella figura pudiera aparecer de nuevo, pero el camino estaba despejado y la niebla había desaparecido por completo. Cuando finalmente llegué al siguiente paradero, estacioné y me bajé del camión. Mis piernas seguían temblando del miedo y sentí un sudor frío en todo el cuerpo. Algunos traileros estaban reunidos, tomando café y compartiendo historias. «¿Qué te pasó? Pareces haber visto un fantasma», dijo uno de ellos, en un tono bastante burlón. «No fue un fantasma», respondí, aunque mi voz era apenas audible. En realidad fue algo más. Les conté lo que había ocurrido, esperando que se rieran o me llamaran loco, pero sus rostros se volvieron serios. Uno de ellos, un hombre mayor con una barba gris, asintió lentamente. «Te encontraste con la curva del diablo, ¿verdad? No eres el primero y no serás el último. Muchos no tienen la suerte de salir vivos de ahí. Han pasado meses desde aquella noche, pero el recuerdo sigue grabado en mi mente como una cicatriz. Dejé de conducir por esa ruta y cada vez que alguien menciona la curva del diablo, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté buscar respuestas, pero no hay registros oficiales de accidentes en esa curva.
ni historias documentadas sobre lo que ocurrió ahí. Sin embargo, cada trailero con el que hablo parece tener su propia versión de lo que sucede en ese tramo de la carretera. Algunos dicen que es una maldición, otros que es el propio diablo reclamando a los que no respetan su territorio. Yo no sé qué era esa figura, pero sé que no era algo de este mundo. Ahora, cuando conduzco de noche, siempre llevo un rosario colgado en el espejo retrovisor y una oración en los labios, porque aprendí de la peor manera que hay lugares donde lo sobrenatural no es solo una historia, es real y está esperando por ti. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. La carretera serpenteaba bajo el cielo oscuro, iluminada solo por los faros de los camiones que atravesaban la vasta y desolada región. En el kilómetro 48, un puente se alzaba como un espectro, sumido en el silencio de la madrugada. Los traileros conocían bien este tramo y hablaban de una mujer que se aparecía ahí, siempre vestida de blanco, con una mirada que te lava la sangre. Esa noche, Antonio, un experimentado conductor que se jactaba de no creer en supersticiones, estaba a punto de cruzar el puente. Para él, las historias de fantasmas eran simples cuentos de fogata y nunca había sentido miedo en sus años al volante. Pero mientras sus neumáticos tocaban la estructura metálica del puente, una figura apareció a un lado de la carretera, levantando una mano pálida en señal de ayuda. Antonio redujo la velocidad, intrigado. Era una mujer joven, su vestido blanco ondeando con el viento. Al detenerse, ella se acercó con pasos lentos, su rostro oculto bajo el cabello largo y oscuro. ¿Me puedes llevar?, preguntó con una voz suave pero distante. Antonio dudó, pero finalmente asintió. No sabía que al aceptar, su vida cambiaría para siempre. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Antonio. Llevaba años recorriendo las carreteras del país, viendo amaneceres y noches estrelladas desde la cabina de mi camión. Uno se acostumbra a la soledad del camino, al rugido constante del motor y al café rancio de las paradas. Esa noche estaba cruzando una ruta que no me era extraña, el kilómetro 48 y su famoso puente. Había escuchado las historias. Los traileros decían que era un lugar maldito, y a muchos se habían visto cosas extrañas al cruzarlo. Pero yo no creía en esas cosas. Para mí, todo tenía una explicación lógica, y los cuentos de fantasmas eran solo excusas para encubrir accidentes causados por el cansancio o el alcohol, o peor aún, por sustancias más fuertes. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando llegué al puente. La carretera estaba desierta y la niebla comenzaba a cubrir el paisaje, dándole un aire aún más lúgubre. Entonces lo vi. A un lado del camino, una mujer estaba de pie, con un vestido blanco que brillaba bajo la luz de los faros. Levantó la mano en señal de un aventón. Por un instante dudé. Recordé las historias y sentí un escalofrío, pero mi sentido común me hizo detenerme. Tal vez solo era alguien que necesitaba ayuda. Bajé la ventana y le pregunté: ¿a dónde vas? Solo un poco más adelante, respondió con una voz baja, casi susurrante. No me miró directamente y su cabello cubría gran parte de su rostro. Le abrí la puerta y subí al camión. El aire dentro de la cabina pareció enfriarse al instante, pero no le di importancia. La mujer no dijo mucho durante los primeros minutos. Se sentó muy derecha con las manos cruzadas sobre su regazo, mirando fijamente hacia adelante. Traté de hacerle conversación para romper el silencio. ¿Qué haces sola a estas horas?, pregunté, intentando sonar casual. Esperando, respondió, sin voltear a verme. ¿Esperando? ¿A quién? Alguien que me lleve, dijo, y su voz tenía un tono extraño, como si la respuesta no fuera tan simple como parecía. Había algo en ella que me incomodaba, su silencio, su postura rígida, incluso la forma en que la luz del tablero iluminaba su rostro, haciéndolo parecer pálido como el mármol. El camino se volvió más complicado a medida que avanzábamos. La niebla se espesó y los faros del camión parecían apenas cortar la oscuridad. De repente, en medio del silencio, ella habló. ¿Sabes qué pasó aquí? ¿En el puente?, le pregunté. Ella sintió lentamente. Dicen que alguien murió aquí, una mujer. Cuando escuché eso, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. He escuchado historias, pero no creo en esas cosas, le dije. Tal vez deberías, me contestó, girando la cabeza hacia mí por primera vez. Sus ojos eran oscuros, profundos, y había algo en ellos que me hizo apartar la mirada de inmediato. El silencio volvió a llenar la cabina, pero algo había cambiado.
El aire se sentía pesado y el motor del camión parecía luchar para mantener la velocidad. De repente, comencé a ver cosas en la carretera. Sombras que se movían en la niebla, formas que desaparecían cuando parpadeaba. ¿Lo está viendo?, preguntó ella, rompiendo el silencio. ¿Viendo qué? Ellos están aquí, están mirando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Quise preguntar qué quería decir, pero en ese momento sentí un tirón en el volante. El camión se desvió hacia un lado y tuve que luchar para mantenerlo en el camino. ¿Qué demonios fue eso?, exclamé, con mi voz temblando. Ella no respondió. En lugar de eso, señaló hacia adelante. «Detente aquí». «¿Aquí? Pero si aquí no hay nada». «¡Que te detengas!», insistió. Su voz era firme y fría. Contra mi mejor juicio, frené el camión al borde de la carretera. Ella abrió la puerta y bajó lentamente, quedándose de pie al lado del camión. «Espera», le dije, saliendo tras de ella. «¿Para dónde vas? ¿Estás loca?». No respondió. En cambio, comenzó a caminar hacia el puente. Su figura se desvaneció en la niebla. E intenté seguir, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Fue entonces cuando la vi. En el centro del puente, la niebla parecía más densa, formando un remolino que giraba lentamente. En medio de ese remolino, una silueta apareció. Era otra mujer, idéntica a la que había recogido. «¿Qué es esto?», balbuceé, retrocediendo instintivamente. La mujer que había recogido se giró hacia mí. «Es mi historia», dijo, «y ahora también es la tuya». Antes de que pudiera decir algo más, todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en la cabina del camión, pero algo estaba mal. La niebla afuera era aún más espesa, tanto que apenas podía distinguir la carretera. El tablero parpadeaba y el motor emitía un zumbido irregular, como si el camión estuviera luchando por mantenerse encendido. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. La mujer seguía allí, sentada en el asiento del copiloto, pero ya no parecía la misma. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos eran huecos, oscuros como el vacío. «¿Qué está pasando?», le pregunté, mi voz quebrada por el miedo. «Estamos en el puente», respondió, con una calma que me heló la sangre. «Todo sucede aquí». De pronto el camión comenzó a moverse por sí solo, avanzando lentamente hacia el centro del puente. Intenté frenar, pero los pedales no respondían. El volante estaba rígido, como si una fuerza invisible lo controlara. «¡Déjame salir!», grité, luchando por abrir la puerta, pero estaba bien trabada. Entonces lo vi, frente al camión en medio de la carretera. Estaba la misma figura que había aparecido en el puente antes de que todo se oscureciera. Era otra mujer, idéntica a la que estaba conmigo, pero con una expresión de profundo dolor. «Es ella», susurró la mujer a mi lado. «Soy yo». Las luces del camión iluminaban su figura, pero algo en ella no era normal. Su cuerpo parecía flotar ligeramente por encima del suelo, y sus movimientos eran erráticos, casi como si estuviera siendo manejada por hilos invisibles. «¿Qué quieres de mí?», grité, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Quiero que escuches», respondió la mujer en el asiento. «Quiero que sepas lo que pasó aquí». De repente, el motor del camión rugió y se apagó. Todo quedó en silencio y entonces, como un destello, las imágenes comenzaron a inundar mi mente. Vi una joven vestida de blanco, cruzando el puente en una noche oscura. Un auto se acercaba a toda velocidad, con las luces apagadas, y la atropellaba sin detenerse. Su cuerpo quedó tendido en el asfalto, mientras el conductor desaparecía en la distancia. Sentí su dolor, su miedo, su desesperación al morir sola en ese lugar. Luego vi algo más, la misma mujer, pero ahora convertida en una sombra, atrapada en un ciclo de eterna soledad y venganza, esperando que alguien escuchara, a que alguien recordara su historia. «Por eso estás aquí», dijo, interrumpiendo mis pensamientos. «Tú vas a contar mi historia». Cuando las visiones terminaron, me encontré de nuevo en la cabina del camión. La niebla había desaparecido y el puente estaba vacío. La mujer también se había ido, como si nunca hubiera estado ahí. Arranqué el camión sintiendo mis manos temblar al agarrar el volante. Conduje como si mi vida dependiera de ello, alejándome del puente lo más rápido que podía. Pero algo había cambiado en mí. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en el dolor de esa mujer y en su desesperación por ser recordada. Sabía que no era solo un encuentro sobrenatural, era una responsabilidad. Cuando llegué a la siguiente parada, me senté en una mesa del comedor, todavía en shock. Otros traileros estaban ahí, hablando entre ellos. Me acerqué y les pregunté, ¿alguien ha oído hablar de la mujer del puente? Todos se quedaron en silencio.
Uno de ellos, un hombre mayor con el rostro curtido por los años, asintió lentamente. Dicen que murió hace años, respondió. La atropellaron y su cuerpo quedó ahí hasta que alguien lo encontró al amanecer. Desde entonces muchos la han visto, pero no todos regresan para contarlo. Yo la vi, dije. Mi voz apenas se escuchaba como un susurro, y creo que quiere que su historia sea conocida. El hombre me miró instintivamente. Si es así, más vale que lo hagas, porque si no, podría volver por ti. Han pasado semanas desde esa noche, pero aún sueño con ella. A veces la veo parada junto al puente, en su vestido blanco y su mirada penetrante. Otras veces siento su presencia mientras conduzco por la carretera, como si estuviera vigilándome, asegurándose de que cumpla mi promesa. He hablado con otros traileros y algunos me han contado historias similares. Cada uno tiene su versión, pero todas terminan de la misma manera, con un mensaje, una advertencia o una súplica. Ahora, cada vez que cruzo un puente o paso por una carretera solitaria, pienso en ella, en su dolor, en su muerte injusta y en la conexión que nos unió esa noche. No sé si contar su historia hará que encuentre la paz, pero al menos lo intentaré, porque sé que mientras alguien recuerde su nombre y su tragedia, ella no estará completamente sola. Y quizás, solo quizás, eso sea suficiente para liberar su alma de ese puente maldito. La noche era oscura y pesada en la carretera que atravesaba el desierto. La luna apenas se asomaba tras las densas nubes y el aire cargado de polvo hacía que cada kilómetro se sintiera interminable. El tráiler avanzaba con suma dificultad, su motor rugiendo contra el viento implacable. En la cabina, Miguel se frotaba los ojos, luchando contra el cansancio. El silencio del trayecto se rompió de repente por el zumbido del radio. Ajustó la perilla, pensando que era alguna interferencia, pero lo que escuchó lo dejó helado. ¡Ayuda! ¡Por favor, alguien responda! ¡Estamos atrapados! ¡Hay fuego! ¡No podemos salir! La voz sonaba desesperada, entrecortada por estática, pero era clara. Miguel frunció el ceño. Su mirada estaba fija en la carretera mientras tomaba el micrófono. ¿Quién habla? ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz cargada de preocupación. La respuesta llegó como un eco distante. ¡Kilómetro 42! ¡En el puente! ¡Por favor, ayúdenos! El mensaje se cortó abruptamente, dejando solo el zumbido del aparato. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró al tablero y vio que estaba acercándose al kilómetro 42. Pero cuando llegó, no había nada. Ni puente, ni accidente, ni señal de vida. Solo el eco de los muertos, resonando en la radio. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Miguel. Soy trailero desde hace más de 15 años. En este oficio uno escucha todo tipo de historias. Fantasmas en las carreteras, luces extrañas en el cielo, desapariciones misteriosas. Siempre creí que eran cuentos para entretener a los novatos durante las noches largas, pero lo que viví esa noche en la carretera cambió todo lo que pensaba. Era un viaje normal, o al menos eso es lo que parecía. Exportaba maquinaria pesada hacia una planta industrial en el norte. La ruta ya la había tomado antes y aunque el desierto podía ser traicionero, tenía mi café, mi música y la compañía de mi fiel radio. Todo comenzó después de la medianoche. Estaba a unos cuantos kilómetros del kilómetro 42 cuando el radio empezó a emitir estática. No era raro. A veces esas cosas fallan, pero entonces oí la voz. Era una mujer y sonaba alterada. Pedí ayuda mencionando un accidente en el puente. Mi primer instinto fue pensar que se había tratado de un accidente reciente, así que disminuí la velocidad y busqué señales en la carretera. Pero cuando llegué al kilómetro 42, no había nada. Me detuve, bajé del camión y miré a mi alrededor. La carretera estaba vacía, el aire inmóvil. La única luz provenía de los faros de mi tráiler, que iluminaban un tramo de asfalto sin fin. «¡Hay alguien ahí!», grité, sintiéndome un poco ridículo al gritar al aire. Las únicas respuestas fue el silbido del viento. Regresé al camión algo inquieto y decidí seguir adelante. Después de todo, no había visto nada. Pero mientras conducía, no podía dejar de pensar en esa voz, y si alguien realmente necesitaba mi ayuda. El radio volvió a encenderse unos 20 minutos después. La estática era más intensa, pero la voz seguía ahí. «Por favor, estamos en el puente, el fuego está avanzando». Me estremecí al escuchar esa voz. La desesperación en su tono era palpable, como si estuviera viviendo su último momento. Tomé otra vez el radio y respondí. «Estoy en la carretera, pero no veo nada. ¿Dónde están exactamente?». La estática aumentó, pero logré captar fragmentos de la respuesta. «El puente, kilómetro 42». Sentí un nudo en el estómago.
El kilómetro 42 no tenía puente, lo conocía bien. Era solo un tramo recto del camino, rodeado de desierto. ¿Cómo podían estar hablando de un puente que no existía? Decidí regresar. Giré el camión a la primera oportunidad que tuve y conduje de vuelta al punto donde había escuchado la voz por primera vez. Cuando llegué, el aire parecía más pesado, más denso. Bajé del tráiler con una linterna en la mano y caminé unos metros, y fue entonces cuando lo vi. En la distancia, donde antes solo había desierto, apareció un puente de metal oxidado. Era imposible. Ese puente no estaba ahí cuando había pasado la primera vez, pero ahora, bajo la luz tenue de la luna, se alzaba como una reliquia olvidada. Caminé hacia él. Mi respiración se aceleraba con cada paso. La estructura estaba dañada, con hierros retorcidos y manchas de óxido que parecían sangre seca. En el centro del puente, y algo que me hizo detenerme en seco: un camión volcado, rodeado de llamas que parecían congeladas en el tiempo. El radio volvió a emitir estática otra vez y la voz comenzó, más clara que nunca. «¡Ayuda! ¡No podemos salir! ¡Estamos atrapados!» «¿Dónde están?», grité. «El fuego, el puente, el tiempo se acaba». La linterna parpadeó y se apagó, dejándome en completa oscuridad. Todo lo que pude escuchar era el eco de las voces y el crujido distante del fuego. De repente, sentí una mano helada en mi hombro. Giré rápidamente, pero no había nadie. El puente, el camión, incluso el fuego habían desaparecido. Solo quedaba yo, parado en medio del desierto, con el radio emitiendo un último susurro. «Recuérdanos, no nos olvides». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No sabía lo que estaba pasando, pero tenía claro que no era algo de este mundo. Volví al camión, encendí el motor y conduje lo más rápido que pude, dejando atrás ese maldito kilómetro 42. Pero lo que no sabía era que esa noche apenas estaba comenzando. Apenas me alejé del kilómetro 42, todo cambió. La carretera, que siempre había sido predecible y familiar, comenzó a transformarse. Las líneas pintadas en el asfalto parecían torcerse y desaparecer en la oscuridad, mientras la luna se ocultaba tras una espesa capa de nubes. Mi camión avanzaba, pero no lograba reconocer nada. Era como si el camino fuera completamente diferente. El radio volvió a emitir estática. Esta vez no hubo voces, sino un zumbido profundo que parecía venir desde el interior de mi cabeza. La cabina se sentía más pequeña, más sofocante. De pronto, un golpe seco resonó en el techo del camión, como si algo hubiera caído encima. Frené de golpe, las ruedas chirriando en el pavimento. Apagué el motor y escuché. El golpe se repitió más fuerte esta vez. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta de la cabina y bajaba, empuñando una linterna que apenas lograba sostener por el temblor de mis manos. «¿Quién está ahí?», grité, esperando cualquier cosa menos el silencio que me devolvió la noche. Caminé alrededor del camión, iluminando cada rincón, cada sombra. Cuando miré hacia el techo, mi sangre se congeló. Allí estaba una figura, encorvada, con extremidades alargadas y un rostro que parecía humano, pero no lo era. Sus ojos eran dos pozos negros que me observaban fijamente. Antes de que pudiera reaccionar, la figura saltó al suelo con una agilidad antinatural. Me quedé paralizado mientras avanzaba lentamente hacia mí, su cuerpo emanando un frío que parecía cortar el aire. «¿Por qué no los ayudaste?», dijo con una voz que no sonaba humana. Era grave, profunda, como si 1000 voces hablaran al unísono. «Yo lo intenté, pero no había nadie», grité, retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra la puerta del camión. La figura se detuvo unos centímetros de mí, inclinándose hasta que su rostro quedó a la altura del mío. «Siempre hay alguien», susurró, antes de desvanecerse en una nube de sombra. La linterna cayó de mis manos y me apresuré a subir el camión. Arranqué el motor y aceleré, sin importarme si la carretera era recta o si había curvas peligrosas. Solo quería salir de ahí. Creí que lo peor había pasado, pero me equivocaba. El radio volvió a encenderse, esta vez reproduciendo un sonido que me rompió por completo. Era una grabación de mi propia voz. «¿Quién está ahí?», decía mi voz, replicando las mismas palabras que había dicho minutos antes. El sudor corría por mi frente mientras escuchaba cómo la grabación seguía, repitiendo mi conversación con esa cosa en el techo del camión. Pero al final de la grabación, una nueva voz unió. «Ahora es tu turno». El camión empezó a perder potencia, como si algo estuviera drenando la energía del motor. Las luces parpadeaban y se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Fui reduciendo la velocidad hasta que el vehículo se detuvo por completo. El silencio era ensordecedor. Traté de encender el motor de nuevo, pero no respondía. Fue entonces cuando vi las luces en el retrovisor, como si otro camión se acercara. Pero esas luces no eran normales.
Eran un resplandor rojo intenso, como el fuego. Parecían estar flotando sobre el aire. Cuando se acercaron lo suficiente, pude distinguir la silueta de un camión completamente envuelto en llamas, avanzando hacia mí a toda velocidad. Salté de mi cabina justo antes de que el camión envuelto en fuego chocara contra el mío. El impacto me lanzó varios metros, pero no sentí dolor. Cuando salté, todo se volvió oscuro. Fue como si el mundo se apagara de repente, dejándome flotando en un vacío absoluto. No sentí el impacto, ni el suelo, ni nada, solo un abismo de silencio y oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba sentado en la cabina de mi camión. Todo parecía en orden, aunque mi cabeza daba vueltas y sentí un peso extraño en el pecho. Las manos me temblaban al sujetar el volante y el motor ronroneaba suavemente, como si nunca se hubiera detenido. El radio estaba apagado y el eco de las voces había desaparecido por completo. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algún rastro de lo que acababa de vivir, pero todo era normal. La carretera solitaria frente a mí parecía tan tranquila como siempre. Me quedé ahí sentado unos minutos, intentando calmar mi respiración y convencerme de que todo había sido solo un sueño, una alucinación causada por el cansancio. Sin más opción, encendí las luces, revisé los instrumentos del camión y seguí mi camino. El resto del trayecto fue silencioso, sin sobresaltos. Llegué a mi destino justo antes del amanecer. Descargué la mercancía y estacioné el camión, pero mientras esperaba que se firmaran los papeles, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Había sido un sueño? Una jugada de mi mente agotada. Tal vez, pero lo que sí sé es que todo se sintió demasiado real. Las voces, los gritos, el fuego y ese camión que nunca debió estar ahí. Desde entonces, cada vez que paso por una carretera solitaria y veo el letrero de 1 kilómetro, no puedo evitar recordar esa noche. Trato de convencerme de que solo fue mi imaginación. Una parte de mí sabe que hay cosas en esas carreteras que no deberían ser ignoradas. Cosas que no pertenecen a este mundo, pero que de alguna manera están aquí, esperando ser encontradas por quienes se atreven a pasar por ahí. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra Curva del Diablo para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Leonardo, Rodrigo, Adriana, Oscar, Javier, Arnold, Andrea y Ana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. La madrugada se extendía con un manto de niebla espesa sobre la carretera solitaria. Los faros del camión iluminaban el asfalto húmedo mientras el motor rugía bajo el control de un conductor experimentado. De pronto, un auto a toda velocidad surgió de la nada, adelantando de forma imprudente. La cabina del tráiler se estremeció cuando el conductor tuvo que maniobrar rápidamente para evitar una tragedia. Apenas estabilizó el vehículo, vio cómo el auto desaparecía en una curva cerrada, seguido por un estruendo que rompió el silencio de la noche. Sin saberlo, el tráiler acababa de cruzarse con algo más allá de lo terrenal. Conducir en la noche nunca fue un problema para mí. Después de tantos años en la carretera, uno se acostumbra a la soledad, el rugido constante del motor y la oscuridad que parece absorberlo todo. Esa noche no era diferente, o al menos eso creía. Había salido de un centro de distribución en las afueras. Mi carga era pesada y el destino estaba a más de 500 kilómetros de distancia. El clima era perfecto para manejar, aunque el reloj marcaba las 2 de la madrugada y un banco de niebla comenzaba a formarse. El tramo que recorría era famoso entre los conductores. No era el más peligroso, pero tenía sus historias. Accidentes, robos, gente extraña pidiendo aventón en medio de la nada. Yo no creía en cuentos de carretera. La mayoría de esas historias eran exageraciones de quienes buscan matar el tiempo en los paraderos. Pero esa madrugada, mi escepticismo sería puesto a prueba. Había pasado por varios kilómetros de curvas cerradas cuando lo vi. Un auto que venía detrás de mí a toda velocidad. Sus luces altas me encandilaron
y antes de que pudiera reaccionar, el conductor me adelantó de manera agresiva. Tuve que maniobrar bruscamente para evitar que mi tráiler saliera del camino. Sentí como las ruedas traseras perdían adherencia por un momento y mi corazón se detuvo, pero afortunadamente logré estabilizarme. Apenas logré recuperar el control, vi cómo el auto desaparecía en una curva pronunciada, y entonces sucedió. Un sonido seco, como el choque de metal contra piedra, resonó a la distancia. Reduje la velocidad y miré hacia la curva. La niebla era más densa allí, pero entre las sombras pude distinguir algo. Parecía que el auto había caído al barranco. Me detuve al borde de la carretera, apagué el motor y bajé de la cabina con la linterna en mano. El aire frío me golpeó la cara y mientras caminaba hacia el borde del barranco, una sensación extraña comenzó a invadirme. No era miedo, pero algo en el ambiente estaba mal. Intenté ver hacia abajo, pero la oscuridad era demasiado densa. Solo se escuchaba el eco lejano del río que corría al fondo. Decidí regresar al camión y sacar mi teléfono para llamar a emergencias. Afortunadamente, no había señal. Resoplé con frustración. Estaba en medio de la nada y lo más sensato era llegar hasta la siguiente caseta. Subí de nuevo al tráiler y retomé el camino, pero no podía dejar de pensar en el auto. ¿Y si había alguien herido ahí abajo? Mi mente estaba dividida entre el deber de seguir mi camino y la necesidad de buscar ayuda. Llegué a la caseta unos 20 minutos después. Había un par de vehículos estacionados y un guardia bostezando detrás. Bajé de la cabina y me acerqué para explicar lo que había visto. Le conté sobre el auto que cayó al barranco y que necesitábamos llamar a los servicios de emergencia. El guardia, un hombre de mediana edad, me escuchó con atención, pero lo que me dijo después me dejó helado. «¿Era un auto que te adelantó en una curva y luego cayó al barranco?», preguntó, entrecerrando los ojos. Asentí afirmativamente. «Eso debe ser el auto fantasma. Varios conductores me han contado lo mismo. Hace unos meses un tipo perdió el control en esa curva y murió. Dicen que su auto sigue apareciendo, como si reviviera el accidente una y otra vez». Lo miré incrédulo. Pensé que me estaba jugando una broma, pero su expresión parecía ser seria. Intenté no darle importancia. Las historias de fantasmas eran comunes en la carretera, pero yo no era de los que se dejaban intimidar por cuentos. Aún así, algo en sus palabras hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Decidido confirmar la verdad, insistí en llamar a emergencias. El operador me pidió una descripción del vehículo y el lugar exacto del accidente. Cuando leí los detalles, su respuesta me desconcertó aún más. «Señor, no hemos recibido reportes de accidentes en esa área. ¿Está seguro de lo que vio?», preguntó con un tono escéptico, como si estuviera sabiendo de lo que le hablaba y se estuviera burlando de mí. «Claro que estoy seguro», respondí con molestia. «Yo lo vi con mis propios ojos». El operador sugirió algo que no esperaba. «Si puede, regrese al lugar y confirme que el auto sigue ahí, antes de que movilicemos una unidad». No podía creerlo. Esperaban que yo hiciera su trabajo. Estaba cansado, molesto y algo inquieto por toda la situación. Pero mi orgullo como conductor me obligó a regresar. Si nadie más iba a verificarlo, lo haría yo. Tomé la carretera de vuelta al lugar del accidente. A medida que me acercaba, la misma sensación extraña de antes comenzó a invadirme. Era como si algo o alguien me estuviera observando. Cuando finalmente llegué a la curva, estacioné el camión y bajé con mi linterna. Me acerqué al borde del barranco con cautela. Al apuntar la luz hacia abajo, esperaba ver el auto destrozado, pero no había nada, solo rocas, árboles y el río al fondo. No había señales de un accidente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba procesar lo que veía, o mejor dicho, lo que no veía. El aire era cada vez más pesado mientras permanecía allí, mirando hacia el barranco vacío. Moví la linterna de un lado a otro buscando algún rastro, algo que confirmara lo que había visto. Un pedazo de metal, marcas de llantas, cualquier señal de que el auto había estado allí, pero el suelo era liso, cubierto únicamente por hojas secas y piedras. La sensación de estar siendo observado no me dejaba en paz. Me giraba constantemente, asegurándome de que estaba solo, aunque algo en mi interior me decía que no lo estaba. Entonces, justo al otro lado de la curva, un destello captó mi atención. Era el reflejo de algo metálico. Mis piernas se movieron casi por instinto, llevándome hacia la curva con una mezcla de temor y curiosidad. El destello se hacía más claro conforme me acercaba, y al borde del camino, allí estaba el auto. Sus faros parpadeaban débilmente, como si el vehículo estuviera al borde de apagarse. Me detuve en seco, el sudor frío recorría mi espalda. El auto parecía intacto, como si nunca hubiera sufrido un accidente, pero había algo extraño en él.
algo que no podía explicar. Miré a mi alrededor buscando algún indicio de que alguien más estuviera ahí, pero la noche era completamente silenciosa. Decidí acercarme un poco más, con la linterna temblando en mi mano. Al dar unos pasos algo cambió. El auto comenzó a desvanecerse, como si la oscuridad lo estuviera absorbiendo. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero conforme me acercaba, el vehículo simplemente dejó de estar ahí. Cuando llegué al lugar exacto donde había visto el auto, no había absolutamente nada. Ni un rastro de llantas, ni piezas de metal, ni siquiera el más mínimo indicio de que algo hubiera estado allí. El suelo estaba completamente limpio, como si el auto nunca hubiera existido. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de vacío comenzó a invadirme. Intenté convencerme de que había sido toda una ilusión, pero lo que había visto era demasiado real para ser un truco de la mente. De vuelta en mi tráiler, mi mente seguía tratando de procesar lo que había sucedido. Arranqué el motor y comencé a conducir dejando atrás ese tramo de carretera. El silencio del interior del camión se hacía insoportable, roto únicamente por el zumbido constante del motor. Cuando llegué a la caseta, los guardias me miraron con curiosidad al verme tan alterado. Les conté lo que había pasado, pero omití ciertos detalles. No mencioné que había visto el auto desaparecer. No quería sonar como un loco. El guardia me escuchó con atención antes de asentir lentamente. Eso ya lo han visto otros traileros también, dijo con un tono serio. Siempre hablan de un auto que aparece y desaparece. Dicen que es el espíritu de un hombre que murió en esa curva. Me quedé en silencio. Las palabras del guardia confirmaban lo que ya temía. Lo que había visto no era algo que pudiera explicarse con la lógica. Antes de continuar mi camino, decidí llamar a emergencias una vez más. Les di los datos del lugar insistiendo en que revisaran la zona, aunque no mencioné nada sobre lo que realmente había visto. Quería que al menos ellos se aseguraran de que no hubiera alguien necesitando ayuda. Pasaron semanas desde aquella noche, pero las imágenes seguían persiguiéndome. Cada vez que cerraba los ojos, veía el auto al borde de la curva, sus faros parpadeando y esa sensación de que algo me observaba. Unos días después, escuché en las noticias un reportaje pasado sobre que habían encontrado restos humanos en el barranco. No dieron muchos detalles, solo dijeron que pertenecían a un accidente ocurrido meses atrás. Sentí una mezcla de alivio y terror al saberlo. ¿Había visto realmente el espíritu de ese hombre? Y tal vez era su forma de pedir ayuda. Desde entonces, evito tomar esa carretera de noche. La carretera guarda secretos que es mejor no intentar entender. Aunque trato de seguir adelante, sé que esa presencia sigue ahí, esperando, como un recordatorio de que la muerte no siempre es el final. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. La carretera parecía un túnel infinito bajo el manto de la noche. El camión avanzaba con su rugido constante, iluminando un camino desolado donde las sombras de los árboles se alargaban como si intentaran atraparlo. No había señales de vida, solo el canto lejano de algún grillo y el susurro del viento. Un letrero oxidado apareció de repente a un lado del camino, anunciando un desvío hacia un pueblo cuyo nombre apenas se leía. Sin pensar mucho, el trailero giró el volante, buscando un lugar donde descansar. No sabía que ese desvío lo llevaría a un lugar que nunca olvidaría. El cansancio ya me estaba ganando. Llevaba horas manejando y los ojos me pesaban como nunca. Mi GPS dejó de funcionar de la nada y, sin un mapa decente, solo me guiaba por los letreros que aparecían en la carretera. El problema era que no había muchos y la noche parecía interminable. Cuando vi el letrero que indicaba un pueblo cercano, no lo dudé. El motor del camión empezaba a dar pequeños tirones y no quería quedarme varado en medio de la nada. Tomé el desvío y conduje por un camino empedrado que se adentraba en un valle rodeado de cerros. Al llegar, lo primero que noté fue el silencio. Demasiado silencio. No había luces de autos ni gente caminando por las calles, y mucho menos música o ruido de fiestas. Las casas se veían antiguas, algunas medio destruidas, con puertas y ventanas cerradas como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Estacioné el camión en la plaza central, frente a lo que parecía un pequeño restaurante. Bajé para comer algo y despejarme. El lugar estaba iluminado con lo que parecían ser velas. Las pocas personas que había se voltearon a verme apenas crucé por la puerta. Me sentí como un extraño, pero no era la primera vez que pasaba en pueblos pequeños. Pedí un café y un plato de comida. El mesero apenas habló conmigo, y cuando lo hizo fue de una forma muy cortante. La comida se ve extraña, como si los ingredientes fueran diferentes o estuvieran pasados.
pero no le di demasiada importancia. Quizás solo estaba cansado. Después de comer, decidí dar una vuelta por el pueblo. Quería estirar las piernas antes de intentar dormir en el camión. Las calles estaban completamente vacías y las pocas luces que había provenían de lo que parecían ser faroles con antiguos diseños, los cuales parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Mientras caminaba, sentí una incomodidad creciente. No sabía si era por el silencio o porque las casas parecían mirarme desde la oscuridad. Cada vez que volteaba hacia alguna ventana, me parecía ver sombras moviéndose, pero cuando fijaba la vista, no había nada. El viento soplaba fuerte entre las calles, arrastrando hojas secas y un murmullo extraño que no lograba identificar. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado se hacía más fuerte. Me giré varias veces, pero no había nadie. De pronto, el ambiente se tornó aún más pesado. No sé cómo explicarlo, pero sentía como si el aire se hubiera vuelto más denso. Decidí regresar al camión. Era mejor no tentar a la suerte. Cuando llegué, todo estaba igual, pero algo no se sentía bien. Subí al camión, cerré las puertas y me recosté en el asiento, intentando calmarme. Fue entonces cuando escuché un golpe en el vidrio del copiloto. Me incorporé de inmediato. Al mirar hacia la ventana, vi a un niño parado ahí. No tendría más de 10 años, pero su rostro era extraño, completamente inexpresivo, con ojos negros que parecían dos pozos profundos. Bajé un poco la ventana para preguntarle si necesitaba algo, pero antes de que pudiera decir una palabra, el niño se giró y corrió hacia las sombras. En ese momento me quedé al lado. No había forma de que un niño estuviera solo en este lugar y a tan altas horas de la noche. Intenté encender el camión para irme de inmediato, pero el motor no arrancaba. Giraba la llave una y otra vez, pero no lograba más que un chasquido seco. Sentía que el aire en la cabina se volvía más pesado con cada intento fallido. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había luces en el pueblo. Todo estaba oscuro, incluso los faroles que antes alumbraban tenuemente. Solo tenía las luces internas del camión y el sonido de mi respiración, la cual estaba cada vez más acelerada. De repente, noté algo más. Las sombras en la plaza parecían moverse como si alguien o algo estuviera acechándome. Intenté no entrar en pánico, pero el frío que sentía en la espalda me decía que algo no estaba bien. Apreté las manos sobre el volante, mirando fijamente hacia el frente, esperando que el motor arrancara de una vez, pero no fue así. Lo único que podía hacer era quedarme ahí, rodeado por una oscuridad que parecía viva. El silencio era tan denso que sentía que podía escucharlo vibrar en mis oídos. Afuera, las sombras parecían acercarse más y más. Mi corazón estaba acelerado, pero no sabía si era el frío o el miedo de lo que me paralizaba. De repente, vi movimiento por el rabillo del ojo. Giré la cabeza lentamente hacia la izquierda, y ahí, en una de las ventanas de una casa frente a la plaza, vi una figura. Es difícil describirla. Parece un hombre, pero su cuerpo parecía distorsionado, como si se doblara en ángulos imposibles. Sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en mí. Parpadeé y para cuando abrí los ojos de nuevo, ya no estaba. Intenté girar la llave del camión una vez más. El motor tosió como si quisiera arrancar, pero no lo logró. Mi frustración creció. Golpeé el volante con ambas manos y grité como si aquello pudiera romper la tensión. Fue entonces cuando lo vi. En medio de la plaza, iluminado solo por la tenue luz de la luna, estaba el niño que había golpeado el vidrio antes, pero ahora no estaba solo. A su alrededor había más figuras, todas inmóviles, todas observándome. El miedo me carcomía. Sin pensarlo dos veces abrí la guantera y saqué un cuchillo que siempre llevaba para emergencias. No sabía qué estaba pasando ni quiénes eran estas personas, pero no iba a quedarme ahí esperando a que algo me pasara. Mi respiración era pesada mientras miraba cómo las figuras comenzaban a moverse. No caminaban, sino que más bien parecían deslizar sus cuerpos hacia el camión, rodeándolo lentamente. Las ventanas estaban cerradas, pero sentía que no durarían mucho si esas cosas decidían entrar. De repente, el camión se sacudió violentamente, como si algo enorme hubiera saltado sobre la caja trasera. El sonido de golpes y arañazos me llenó los oídos. Sentí el impulso de salir y enfrentar lo que fuera, pero mi instinto me decía que quedarme dentro era la única opción. En medio del caos cerré los ojos y giré la llave una última vez. Un rugido salvador llenó la cabina. El motor había arrancado sin duda. Metí primera y aceleré, dejando atrás la plaza y el pueblo y las figuras que lo habitaban. No me detuve hasta que vi el primer rayo del sol en el horizonte. La carretera estaba vacía y por primera vez en horas sentí que podía respirar. Reduje la velocidad y estacioné el camión a un lado del camino.
Mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía sostener el volante. Bajé del camión, dejando que el aire frío de la mañana me golpeara el rostro. A lo lejos, vi un letrero que indicaba la distancia a la caseta más cercana. No estaba tan lejos, pero necesitaba unos minutos para calmarme antes de poder continuar. Mientras me sentaba en una piedra junto al camino, miré hacia atrás, hacia la ruta por la que había llegado. No había señales del pueblo, ni siquiera del desvío que me había llevado hasta aquí. Saqué mi teléfono, esperando tener señal para llamar a alguien, a quien fuera, pero cuando miré la pantalla, algo me dejó helado. La hora y la fecha no coincidían. Según mi teléfono, habían pasado 2 días desde que había salido de mi última parada. Intenté tranquilizarme, diciéndome que debía ser un error, que tal vez mi teléfono estaba desconfigurado, pero en el fondo se ve que no era así. Algo había pasado en ese pueblo, algo que no podía explicar. Junto a esto, también noté muchísimas llamadas perdidas de la compañía para la que trabajo. Yo les traté de explicar lo que había pasado, con miedo de que me tomaran de loco. Yo creo que la verdad debieron de haber pensado que estuve consumiendo estupefacientes o algo así por el estilo, ya que no le dieron mucha importancia y solo me dijeron que terminara el viaje. Llegué a la caseta al mediodía. Los empleados me miraron raro cuando les conté lo que había pasado. Uno de ellos, un hombre mayor, me pidió que le escribiera el pueblo. Cuando lo hice, sus ojos se abrieron como platos. Ese lugar desapareció hace más de 50 años, dijo. Hubo un incendio que mató a todos los habitantes. Desde entonces, muchos dicen haberlo visto, pero solo aquellos que están perdidos o los que tienen algo que temer. No quise quedarme más tiempo. Pagué el peaje y seguí mi camino, tratando de dejar atrás el recuerdo de esa noche. Hasta el día de hoy, no sé qué fue real y qué no, pero cada vez que conduzco por una carretera desolada y veo un desvío hacia un pueblo, me aseguro de seguir de largo. No voy a tentar a la suerte otra vez. La luna se alzaba sobre las imponentes rocas de la Rumorosa, iluminando los sinuosos caminos que parecían perderse en el vacío. Un hombre al volante de un viejo sedán ajustaba la radio, intentando encontrar algo que rompiera el silencio de la noche. Cuando lo vio, una figura solitaria se recortaba sobre el cielo estrellado, parado al borde de un barranco. Desde la distancia apareció una mujer con el cabello suelto, su vestido ondeando con el viento. El hombre frunció el sueño, disminuyendo la velocidad. Algo en esa escena le erizó la piel, pero no podía ignorarla. Si estaba a punto de saltar, no sería capaz de vivir consigo mismo si no intentaba detenerla. El auto se detuvo en la orilla del camino y el motor se apagó, dejando un silencio inquietante. Al salir del vehículo, sintió como el frío viento nocturno la envolvía. Dio un paso hacia ella. Su voz apenas era audible. «Señorita, ¿está bien?». La mujer giró lentamente la cabeza, pero no dijo nada. Luego, levantó un brazo y señaló hacia el vacío. El hombre, intrigado y preocupado, se acercó. Cuando se inclinó para ver lo que ella señalaba, un escalofrío recorrió su espalda. Fue entonces cuando sintió un empujón invisible, como si una fuerza desconocida tratara de lanzarlo al abismo. Soy alguien acostumbrado a los largos viajes nocturnos. Trabajo entregando mercancías y conozco el dedillo cada curva y pendiente de los caminos que cruzan por Baja California. Aquella noche tenía programado una entrega en Mexicali. Había salido tarde de Tecate y mi única compañera la radio, que parecía empeñada en no captar más que estática. El silencio no me molestaba, pero esa carretera siempre me había parecido diferente. Algunos la consideraban simplemente peligrosa por sus curvas y desniveles. Otros aseguraban que tenían algo más, una presencia difícil de explicar. La noche avanzaba tranquila. Mis ojos se fijaban en el resplandor del asfalto bajo las luces del auto, y mi mente vagaba entre los pensamientos cuando la vi. A lo lejos, una figura apenas iluminada por la luna, inmóvil al borde de un barranco. Al principio pensé que era mi imaginación, pero al acercarme confirmé que era una mujer. Reduje la velocidad, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué haría alguien a esas horas en un lugar tan peligroso? Algo en su postura rígida y el hecho de que estuviera tan cerca del vacío me hizo pensar lo peor. Quizás estaba considerando saltar. Detuve el auto al borde de la carretera y apagué el motor. El sonido del viento era fuerte, como si los barrancos susurraran secretos. Bajé del coche sintiendo el frío de la noche calarme hasta los huesos. «Señorita», le grité, intentando que mi voz la alcanzara sobre el silbido del aire, pero ella no respondió. Comencé a caminar hacia su posición, cada paso resonando en mi mente como si fuera un tambor. A medida que me acercaba, pude distinguir más detalles. Su cabello negro y largo,
su vestido blanco que flotaba como si tuviera vida propia, pero lo que más me inquietó fue su inmovilidad, como si ni siquiera respirara. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?, le pregunté de nuevo. Entonces, sin voltear del todo, levantó un brazo y señaló hacia el barranco. No pude ver su rostro, pero algo en su gesto me pareció desesperado, casi suplicante. Por mi cabeza pensé que tal vez algún familiar había caído o algo por el estilo. Me detuve unos metros de ella dudando. ¿Qué ocurre? ¿Acaso hay alguien allá abajo? Mi instinto me decía que debía dar media vuelta y regresar al carro, pero algo más fuerte me empujó a acercarme. Con cuidado, avancé hasta quedar casi a su lado. Giré la cabeza para ver hacia el lugar que me señalaba, pero el abismo era un pozo oscuro que engullía toda la luz. Traté de enfocar la vista, buscando algún indicio de lo que intentaba mostrarme. Fue entonces cuando lo sentí. No hubo advertencia ni un sonido extraño, solo la sensación abrupta de que algo invisible me empujaba hacia adelante con fuerza. Mi corazón se detuvo mientras mis pies se deslizaban hacia el borde. Instintivamente me lancé hacia atrás, cayendo de espaldas sobre la grava. El impacto me sacudió, pero mi mente seguía fija en lo que había sentido. Una fuerza real, física, que había intentado lanzarme al vacío. Cuando levanté la mirada buscando a la mujer, esta ya no estaba. El borde del barranco estaba vacío. Me puse de pie rápidamente, girando en todas direcciones, pero no había rastro de ella. Respirando con dificultad, regresé al auto. Mi cuerpo temblaba mientras encendía el motor y retomaba el camino. No podía sacarme de la cabeza lo ocurrido. ¿Había sido mi imaginación? ¿Acaso me había desmayado y soñado todo? Pero el polvo en mi ropa y el dolor en mi espalda me decían que no. Esa noche no pude dormir bien. La imagen de la mujer seguía grabada en mi mente, y lo peor era la sensación persistente de que algo o alguien no creía que estuviera allí. El camino se extendía ante mí como un túnel de oscuridad interminable. Mis manos, firmemente apretadas sobre el volante, temblaban ligeramente mientras tomaba cada curva de la rumorosa con cautela. El aire fresco de la noche había comenzado a calmar mis pensamientos, aunque la imagen de la mujer aún persistía en mi mente. No podía dejar de preguntarme si lo que había sucedido era real o si mi mente me estaba jugando una broma pesada. Pero si fuera un sueño, ¿por qué aún sentía los rastros de aquel empujón invisible? Aceleré un poco, intentando dejar atrás esa sensación incómoda de ser observado, de ser parte de algo fuera de mi control. La carretera parecía más vacía de lo habitual, como si el mundo entero hubiera desaparecido con la mujer. Pero algo no estaba bien, no podía quitármelo de la cabeza. Pasaron unos minutos y al mirar por el retrovisor, sentí como si algo me estuviera siguiendo. Mi visión se nublaba y las luces del auto se reflejaban extrañamente en el vidrio. Parpadeé varias veces, intentando despejar mi mente. Es solo la fatiga, me repetía una y otra vez, como una forma de calmarme. Pero entonces los murmullos comenzaron. No entendí al principio, pensé que era el sonido del viento, pero al escuchar con más atención me di cuenta de que eran voces susurrantes. La radio estaba apagada, sin embargo, en el aire denso de la noche, las voces parecían provenir de algún lugar cercano. Mi estómago se retorció, miré por el espejo retrovisor otra vez y por un segundo creí ver una figura en el camino. Una sombra que se desvaneció en el instante. Mi corazón se aceleró, no podía ser. Decidí acelerar un poco más y cuando giré una curva la vi nuevamente. La figura de la mujer, de pie al borde del barranco, como si esperara que me acercara. Su presencia era palpable como si me estuviera esperando, pero no me atreví a detenerme. Sin embargo, no pude evitarlo. Mi pie levantó el freno y el auto se detuvo solo unos metros de ella. Volví a verla, la misma mujer, la misma postura. Esta vez me sentí paralizado, como si algo más grande que yo, me estuviera controlando. Sin pensarlo, abrí la puerta y salí del auto. La niebla había comenzado a cubrir el camino y el aire estaba helado. Caminé hacia ella con la sensación de que no podía evitarlo, de que tenía que enfrentar lo que sea que estuviera sucediendo. Cuando estuve lo suficientemente cerca para ver su rostro, algo cambió. Esta vez, no había una expresión de terror en su rostro, ni desesperación, solo una calma inquietante. Ella me miró directamente y sin moverse, señaló el abismo nuevamente. ¿Por qué estás aquí?, logré decirle en voz baja y con mucho miedo. Sin respuesta, su dedo apuntaba, firme hacia el vacío. No pude resistir la tentación de mirar nuevamente hacia abajo, hacia el abismo. Lo que vi me hizo estremecer. No había nada, ni sombras, ni movimiento, ni siquiera el sonido del viento, solo la oscuridad densa y sin fondo. Mi corazón latió con fuerza.
En ese momento entendí que había algo más grande que yo en este lugar, algo que no podía comprender. La mujer no estaba señalando nada, ella estaba señalándome a mí. En un instante sentí una presión en mi pecho, como si una mano invisible me empujara hacia el borde otra vez. Miré hacia atrás y vi que el camino estaba vacío, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Luché contra una fuerza invisible, pero no podía moverme. De repente, algo en mi interior me hizo mirar hacia el horizonte. La mujer ya no estaba, ni su figura ni la presencia. El viento volvió a soplar y la niebla se disipó. Mi respiración era agitada y mi cuerpo sudaba de frío. Sin comprender lo que acababa de suceder, di media vuelta y corrí hacia el auto. Subí apresuradamente y arranqué el motor sin pensarlo. La carretera nunca me había parecido tan vacía como en ese momento. Con cada kilómetro que avanzaba, el miedo que sentía parecía apoderarse de mí, como si el lugar, la montaña, hubiera quedado impregnado en mi mente. La mujer ya no estaba, pero su presencia persistía. Durante todo el viaje de regreso, el paisaje se desdibujó ante mis ojos, y lo único que podía ver era ese vacío profundo, ese abismo al que ella me había señalado. No supe si todo fue real o si simplemente mi mente estaba jugando con mi cabeza, pero una cosa era cierta: algo había sucedido esa noche, algo que ni la lógica ni la razón podían explicar. Al llegar a mi destino, intenté olvidar todo lo que viví esa noche. Si pudiera borrar de mi mente el encuentro con la mujer en el acantilado. Nadie iba a creerme, y lo sabía. Los días pasaron y la rutina volvió a mi vida, pero algo había cambiado en mí. Cada vez que tomaba la rumorosa en mis viajes, no podía evitar mirar hacia los barrancos, como si algo me estuviera observando desde las sombras. Nunca supe si lo que viví aquella noche fue un sueño, una pesadilla o algo más. Por una cosa estoy seguro: no fui el único que la vio. Las noches en la rumorosa tienen historias que la gente prefiere no contar. Y aunque nunca mencioné nada, sé que otros viajeros también sienten lo mismo. La mujer del acantilado, como un espectro de la montaña, sigue esperando, señalando el vacío, esperando que algún incauto caiga en sus redes. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar al canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra abismo para hacer que termines el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster y esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.